Hola, buenos días. Mi nombre es Maximiliano Pieniansky. Yo soy médico especialista en clínica médica y geriatría. Coordino el área de evaluación prequirúrgica y el programa DRIP, Determinación y Gestión de Riesgos para Prácticas y Procedimientos en el Adulto Mayor. Hoy vamos a charlar de fragilidad en el adulto mayor, escalas de evaluación práctica para la toma de decisiones, fundamentalmente enfocado hacia mi experiencia, el área de coordino, que son fundamentalmente la evaluación de fragilidad y trastorno geriátrico frente a prácticas y procedimientos. Esta es nuestra hoja de ruta. Empezamos por envejecimiento poblacional y perfil epidemiológico. La expectativa de vida ha aumentado en todos los países del mundo y América Latina no es la excepción. Ahora, el aumento de la expectativa de vida no solamente implica un cambio demográfico, sino un cambio epidemiológico. La presencia de multimorbilidad, es decir, la presencia de varias enfermedades en el adulto mayor, pasa a ser la regla más que la excepción. Y no solamente eso, sino que gran parte del tiempo las personas atraviesan su enfermedad crónica con la presencia de discapacidad. Esto es el compromiso de su autonomía, lo cual tiene mucha importancia en la estratificación del riesgo. En Argentina, la presencia de dificultad para realizar alguna actividad de la vida diaria en mayores de 80 años es muy prevalente, llegando casi hasta el 50%. Es entonces que vemos cómo la expectativa de vida, mejor dicho, el aumento de la expectativa de vida, va acompañado con un aumento en la frecuencia de diferentes trastornos geriátricos: ansiedad, depresión, deterioro cognitivo, dependencia, caídas, incontinencia, trastornos de movilidad, úlcera por presión. Y también el aumento de la expectativa de vida va asociado con el aumento de la prevalencia de fragilidad, concepto que vamos a definir y a desarrollar más adelante. Bien, comorbilidad, funcionalidad y fragilidad son conceptos diferentes. Podemos definir la carga de enfermedad de un paciente como el número de enfermedades, en general crónicas, que este paciente posea. Es decir, cuanto más enfermedad o cuanto más enfermedades y cuanto más severas son esas enfermedades, mayor carga de enfermedad tiene un individuo. Está claro que podemos definir un alto riesgo basado en la severidad de una enfermedad específica. Es decir, nadie discute que un paciente con EPOC severo o cualquier patología respiratoria con oxígeno domiciliario o con un test de caminata en el cual recorre menos de 150 metros en 6 minutos o un paciente con una cirrosis Child-C, una disfunción sistólica severa, una estenosis aórtica severa, insuficiencia renal con un CLINES menos de 30, anemia severa, un infarto en los últimos 3 meses o la presencia de demencia, es un paciente de alto riesgo y es un paciente de alto riesgo para complicaciones y mortalidad frente a algún procedimiento, por ejemplo quirúrgico. Ahora, el problema que tenemos es que este cambio epidemiológico, como bien hemos descrito, implica que la regla es la multimorbilidad y no la enfermedad única. Es entonces que en un sentido práctico vamos a tener un problema si queremos aplicar múltiples guías clínicas, cada una desarrollada para gestionar una sola enfermedad en adultos mayores que tienen multimorbilidad. Ahora, ¿qué es la fragilidad? La fragilidad es un estado de disminución de la reserva fisiológica del paciente que lo ubica en un estado de vulnerabilidad y menor capacidad de adaptación a los estresores y recuperación de la homeostasis, asociándose con mayor incidencia de mortalidad, discapacidad, caídas y hospitalización. Es entonces que
como primer concepto fundamental tenemos que entender que la estratificación integral del riesgo y el establecimiento del pronóstico de un paciente no puede hacerse sin tener en cuenta las tres dimensiones fundamentales: comorbilidad, fragilidad y funcionalidad. Ahora, ¿qué predicciones esperamos de un modelo de estratificación de riesgo en el adulto mayor? Pues bien, esperamos que nos prediga mortalidad, complicaciones, días de internación, recuperación funcional, calidad de vida, síndrome confusional y disfunción cognitiva posoperatoria, entre otros. Al fin, un modelo integrador para la determinación de riesgos en el adulto mayor debe contemplar la carga y severidad de la enfermedad clásica, la nueva comorbilidad geriátrica, tales como demencia, depresión, polimedicación, trastornos de la marcha, la funcionalidad, es decir, el nivel de autonomía que tiene el individuo, y la fragilidad. Pues bien, ¿de qué manera práctica vamos a evaluar la fragilidad y la presencia y severidad de los trastornos geriátricos? Dijimos ya que la fragilidad, entendida en su sentido biológico, se refiere a la capacidad comprometida que tiene el organismo de recuperar su homeostasis frente a un estresor. Pues bien, la fragilidad biológica se puede medir y este es el score de Fred, el score más utilizado y más estudiado para estimar fragilidad biológica. Fíjense que incluye 5 variables: la pérdida involuntaria de peso, la sensación de fatiga, la baja actividad física, la disminución de la velocidad de la marcha y la fuerza muscular. Cuando no hay presencia de estas 5 variables, el individuo se considera robusto. 1 o 2 criterios implica prefragilidad y 3, 4, 5 criterios implican fragilidad. Esta es una forma muy simple de acercarnos a la evaluación en cuanto a presencia o no de fragilidad y a la estratificación de su severidad. Es muy fácil de evaluar la fragilidad. No solo es fácil de evaluar y de acceder a una evaluación completamente del score de Fred, sino que es fácil si no tenemos los elementos o el tiempo disponible para evaluar en forma completa la fragilidad a través del score de Fred. Tenemos algunos indicadores muy puntuales que son fáciles de evaluar a través de diferentes aproximaciones semiológicas en el consultorio. Necesitamos una balanza, necesitamos un pasillo y un reloj para hacer caminar y tomar el tiempo a los pacientes. Podemos utilizar una silla y decirle al paciente que se pare y se siente 5 veces en la silla y tarda más de 15 segundos. Esto puede ser un indicador de fragilidad. Tenemos que preguntarle por el nivel de actividad física y tenemos que preguntarle si a la mayor parte del tiempo se siente cansado o fatigado. Ahora bien, la fragilidad no solamente puede ser medida en términos biológicos, sino que también hay una concepción de fragilidad que es multidimensional. De ninguna manera la fragilidad biológica y la fragilidad multidimensional se excluyen, sino que se integran. Este es el score de Edmonton, el cual resume a través de su aproximación lo que se entiende conceptualmente por fragilidad multidimensional, que básicamente implica el nivel de acumulación de trastornos geriátricos y de variables de fragilidad biológica. Quiero decir, la fragilidad multidimensional viene de alguna manera a incorporar algunas dimensiones de la fragilidad biológica, pero se extiende hacia un ámbito más psicosocial, y la fragilidad biológica es una lupa puesta sobre el nivel de envejecimiento del adulto mayor. Vemos que el score de Edmonton pondera la cognición, el estado general de salud, la independencia funcional, el apoyo social, el uso de medicamentos, la nutrición, el humor, la continencia y el desempeño funcional. Y también no solamente, al igual que el score de Fred, lo que nos dice es si tiene fragilidad o no el paciente, sino que nos habla del nivel de fragilidad. Les recomiendo para la atención primaria este score de fragilidad, que incluye 5 preguntas: fatiga,
resistencia, dificultad en la capacidad aeróbica, presencia de síntomas de enfermedades y pérdida de peso. Este es un score de fragilidad llamado el score o la escala de Frail, que es de fácil aplicación en la atención primaria. Ahora, de manera interesante, la acumulación de trastornos en las diferentes dimensiones de la fragilidad no solamente se asocia con resultados clásicos de malos resultados en salud, como son mortalidad y complicaciones, sino que también cuanto más dimensiones de la fragilidad estén afectados en un paciente, es decir, cuanto más puntúe en cuanto a severidad de fragilidad un paciente, más riesgo va a tener de otros outcomes importantes, como por ejemplo riesgo de alta a un tercer nivel luego de una cirugía. La fragilidad es un estado prodrómico anterior al del deterioro funcional. Cuando se instala el deterioro funcional, es decir, el compromiso y la autonomía en el paciente, estamos frente a mayor compromiso, mayor severidad en cuanto al estado de salud del paciente, mayores riesgos y peor pronóstico. Evaluar funcionalidad es muy simple, se evalúa a través de un score que se llama ABD, es decir, actividades básicas de la vida diaria, y se pregunta por la capacidad del paciente para movilizarse, vestirse, alimentarse, higiene personal, baño e incontinencia, y un score de actividades básicas instrumentales de la vida diaria, donde se pregunta por cuidado de la casa y habilidades domésticas, preparación de alimentos, manejo de dinero, manejo de transportes, manejo de medios de comunicación, manejo de medicación y manejo de recursos sociosanitarios. El estado nutricional es una dimensión de la fragilidad, pero es interesante y muy importante por un ojo específico sobre la dimensión nutricional, por cuanto un mal estado nutricional impacta directamente en resultados de funcionalidad, mortalidad, complicaciones, y al mismo tiempo, si uno detecta un trastorno nutricional, tiene la posibilidad de optimizarlo frente a algún procedimiento. Y esto está demostrado que tiene impacto en la evolución. El Mini Nutritional Assessment en su subparte de cribaje es un acercamiento con buen desempeño para evaluar riesgo nutricional, en el cual se pregunta por pérdida de apetito, pérdida reciente de peso, trastorno de la movilidad, si ha tenido alguna enfermedad aguda o situación de estrés en los últimos 3 meses, problemas neuropsicológicos como demencia o depresión, índice de masa corporal, y acá podemos estratificar al paciente según que tenga un estado nutricional normal, un riesgo de malnutrición o malnutrición. En nuestro grupo de trabajo en el Hospital Italiano, en el programa DRIP, todo paciente que va a ser sometido a un procedimiento de moderado o alto riesgo, si puntúa como riesgo o malnutrición, es derivado para optimización nutricional. Ahora, está bastante estudiado, y sobre todo en lo que es cirugía, intervencionismo cardiovascular, que son los trastornos geriátricos tales como la fragilidad, la malnutrición, el deterioro cognitivo, los trastornos de movilidad, más que los scores clásicos de predicción de riesgo, los que se asocian con deterioro funcional y mortalidad. Y qué simple que es evaluar fragilidad, y qué simple que es aproximarnos a la evaluación de fragilidad. Una simple prueba como es el desempeño muscular, específicamente lo que es la prueba de Tap and Go para evaluar desempeño muscular, en el cual uno le hace a un paciente sentarse en la silla, levantarse, caminar 3 metros, regresar y sentarse, y le toma el tiempo. En aquellos pacientes que puntúan más de 20 segundos tienen un alto riesgo de mortalidad, alto riesgo de caídas y alto riesgo de complicaciones. Y cuando empezamos a combinar e integrar la velocidad de la marcha, en este caso una variable demográfica como es la edad, vemos que la velocidad de la marcha integrado con la variable edad tiene
mucho mejor valor predictivo de sobrevida que la edad sola. Es decir, frente a dos pacientes de 90 años, aquel que tenga alteración de la velocidad de la marcha va a tener menor sobrevida que aquel que tiene una velocidad de la marcha normal. En un trabajo clásico, en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, se demostró que aquellos pacientes que tengan una alteración de la velocidad de la marcha, es decir, que tengan una disminución de la velocidad de la marcha, independientemente del score STS, tienen mayor incidencia de mortalidad y complicaciones mayores. El deterioro cognitivo es un marcador importantísimo de riesgo en pacientes que se van a someter a un procedimiento. No es el objetivo de esta charla repasar lo que son pruebas de screening y evaluación cognitiva, pero les voy a mostrar una, que es el test de reloj. Esta es una prueba muy simple en la cual se le pide a un paciente que dibuje un círculo, que le ponga los números como a un reloj y que ponga las agujas a las 10 y 10. Entonces piensen ustedes frente a un paciente de 80 años, frente a dos pacientes de 80 años, ambos con diabetes e hipertensión arterial, ambos con un nivel de autonomía aceptable, que van a ser sometidos a una cirugía cardiovascular. Si ustedes esperan que la evolución posoperatoria de estos pacientes y que el riesgo de estos pacientes sea igual en aquel que hizo el reloj, que está arriba a la izquierda, o aquel que hizo el reloj que está abajo a la derecha. Ahora, ¿de qué manera aplicamos en forma práctica el concepto de reserva biológica? Tengamos en cuenta que el músculo no solamente cumple funciones estructurales, sino que el músculo cumple funciones fisiológicas. Y no solamente las funciones fisiológicas que están relacionadas con la movilidad, sino con aquellas funciones fisiológicas que están relacionadas con el funcionamiento de todo el organismo. Por lo tanto, una buena salud muscular es algo tremendamente importante frente a un paciente que se va a someter a un procedimiento cardiovascular. Y no solamente eso, sino que el músculo tiene un lenguaje y que es simple aprender ese lenguaje y que tenemos herramientas, como hemos visto, de desempeño muscular para acercarnos a ese lenguaje y que estas herramientas nos van a permitir estratificar el riesgo del paciente. Como dijimos anteriormente, el músculo no solamente cumple funciones estructurales y funciones fisiológicas en cuanto a la movilidad, sino que tiene funciones de soporte, funciones de apoyo y funciones orgánicas fisiológicas generales. El músculo da soporte a la función y estructura de los tejidos, da soporte a la estructura y función de órganos, da soporte a la respuesta inmunológica, a la integridad de la piel y a la función neurológica. Ahora, la edad y las enfermedades lideran la pérdida de masa muscular. La edad, asociado con la inactividad y otras líneas, digamos, implicadas en la fisiopatología, tiene como resultado la disminución de la síntesis proteica. Al mismo tiempo, las patologías, es decir, la carga de enfermedad, aceleran la hidrólisis proteica y esto lleva a la pérdida de masa muscular. Y la pérdida de masa muscular está directamente implicada en la reserva funcional y biológica. A lo largo de la trayectoria de vida de los individuos se acumulan enfermedades, hay otros factores que influencian, tales como, digamos, la inmovilidad, y todo esto lo que va generando es una disminución de la masa muscular, una disminución de la reserva biológica, un aumento de la prevalencia de ADE, un aumento de la prevalencia de trastornos en la reserva funcional. Digo, al fin y al cabo, empieza a haber un deterioro en la reserva funcional, en el cual en algún punto este deterioro en la reserva funcional es de tal magnitud que es abordable semiológicamente y lo podemos definir como fragilidad. Y entendemos a la fragilidad, vuelvo a decir, como aquel estado de disminución de la reserva fisiológica que puede ser abordado y diagnosticado semiológicamente y que es una etapa prodrómica a la de la discapacidad y que es el principal factor de riesgo para el desarrollo de discapacidad, muerte y complicaciones. Entonces las trayectorias individuales de evolución en los pacientes que son sometidos a una cirugía van a ser diferentes si el paciente basalmente era saludable o si el paciente basalmente tenía fragilidad o sarcopenia. Sarcopenia es deterioro de la masa y el desempeño muscular.
El paciente saludable va a tener una trayectoria en cuanto a disminución de la funcionalidad corta y de poca magnitud asociada con el procedimiento, y el paciente frágil y con sarcopenia va a tener una evolución con una caída mucho más abrupta del deterioro funcional, más prolongado, incluso con secuelas funcionales, pudiendo quedar por debajo del nivel de autonomía. Ahora, la última revisión del Consenso Europeo de Sarcopenia da una aproximación muy interesante y creo que muy afortunada por cuanto nos acerca a la práctica la evaluación del desempeño y la fuerza muscular. Así, teniendo diferentes puntos de corte, nosotros podemos establecer a partir de pruebas muy simples como son el cuestionario SARC-F, el dinamómetro, la prueba de la silla, la velocidad de la marcha, el SPPB, la prueba de Get Up and Go y la caminata de 400 metros, podemos establecer el riesgo de nuestros pacientes de malos resultados en salud, de tal manera que nos permita acercarnos al concepto de sarcopenia, al concepto de fragilidad, y podamos incorporar esto en la toma de decisiones. Frente a la complejidad del paciente adulto mayor, el Hospital Italiano de Buenos Aires desarrollamos hace aproximadamente 8 años el modelo DRIP, que es un modelo geriátrico de gestión de riesgo. Frente a esto tenemos que entender que la salud está de alguna manera influenciada, la salud es modelada por una dimensión biológica que incorpora carga de enfermedad, discapacidad, efectos adversos de los medicamentos, fragilidad, una dimensión psicológica donde encontramos estado de ánimo, niveles de ansiedad, personalidad, desempeño cognitivo y un contexto social. Ahora bien, o mejor dicho, dentro de todo esto, digamos que estaría el resultado, es decir, que estarían los resultados en salud, en realidad nos encontramos con el adulto mayor. Pero, ¿qué es el programa DRIP? El programa DRIP es una sigla que quiere decir Determinación de Riesgos para Prácticas y Procedimientos en el Adulto Mayor. Es un programa que empezó siendo una herramienta asistencial clínico-geriátrica que está destinada a la detección, calificación, cuantificación y gestión del riesgo geriátrico. El DRIP no constituye una instancia aislada, sino que se incorpora obligatoriamente en grupos interdisciplinarios de decisión integrada centrado en la resolución específica de casos clínicos. La consulta se origina a partir de criterios de derivación, es decir, se realiza un screen realizado por el médico tratante. Y la información generada se integra en los grupos de trabajo de manera transversal y longitudinal y aporta la clarificación de múltiples objetivos: riesgo real del paciente, predicción de eventos adversos, estimación de la edad biológica, intervenciones dirigidas a las áreas afectadas y optimización o prehabilitación previo al procedimiento, gestión del riesgo, enriquecimiento del proceso de consentimiento informado. Un programa no se construye únicamente a partir de una evaluación asistencial, sino que se construye sobre protocolos de evaluación, reclutamiento y capacitación de recursos humanos, circuitos de derivación y captura de pacientes, protocolos de intervención, registros de investigación, PDSA, que es decir, un ciclo de mejoría continua, y la gestión de interfaces, esto es la definición técnica para definir, valga la redundancia, cuál es la manera estandarizada en la cual nos vinculamos y trabajamos con las demás áreas y servicios. El programa DRIP trabaja con toda el área quirúrgica, de intervencionismo y oncológica. Hay criterios de derivación del programa, es decir, cuáles son aquellos pacientes que más probablemente se benefician con la intervención o su incorporación al programa. Mayores de 80 años, polifarmacia, deterioro funcional, riesgo nutricional, internaciones previas, deterioro cognitivo, presencia de Parkinson. De 2014 hasta 2020 hemos incorporado al programa 2.200 pacientes.
Al principio de la charla les he acercado algunas herramientas para screening y evaluación de fragilidad. Son herramientas que uno puede utilizar en el consultorio en la práctica diaria. Sin embargo, con el programa DRIP estamos parados en el otro extremo frente al paciente adulto mayor más complejo. Nosotros tenemos que dar respuesta a la nueva epidemiología del adulto mayor según en el ámbito de atención. Entonces, en la atención primaria, una herramienta de evaluación de fragilidad nos puede servir, pero frente a un paciente adulto mayor vulnerable, con la complejidad que esto tiene y que va a ser sometido a un procedimiento de moderado alto riesgo, necesitamos un programa que abarque y aborde y detecte trastornos en la red social, la medicación, la comorbilidad, la funcionalidad, la cognición, la depresión, la nutrición, la fragilidad, la sarcopenia, factores de riesgo para síndrome confusional, predictores de dolor severo postoperatorio, que pueda detectar esto en forma metódica, que pueda calificar el riesgo, cuantificarlo y que pueda elaborar y efectivamente implementar, trabajando con las diferentes áreas, un plan de gestión del riesgo. Es importante en cualquier programa establecer un ciclo de mejoría continua. Un programa nunca puede ser igual de un mes a otro, porque esto implicaría que no ha cambiado ni se ha adaptado. Es importante planificar, es decir, qué debo hacer y cómo debo hacerlo, implementar las medidas, monitorear si esas medidas han generado los procesos y resultados esperados y si no los han generado, cuáles fueron los problemas, detectarlos y generar cambios en el programa para que su desempeño mejore. Importante en la concepción de este programa es que aprovecha la potencialidad del ámbito donde se trabaja, aprovecha y potencia los recursos humanos que ya están disponibles y trabaja sobre todo en las interfaces, es decir, de qué manera nosotros efectivamente nos comunicamos y de qué manera efectivamente nosotros nos interrelacionamos transversal y longitudinalmente con las diferentes áreas hospitalarias para llegar al objetivo que es la mejor atención y gestión del riesgo del paciente. Ahora, los trastornos geriátricos y la fragilidad, ¿son prevalentes en la población vulnerable que hablamos en DRIP? Sí, son prevalentes. De hecho, en los pacientes que hemos evaluado con estenosis aórtica severa, la prevalencia de trastornos incluidos en la definición de fragilidad por Edmonton es muy elevada. Polifarmacia, trastornos cognitivos, deterioro funcional con una prevalencia mayor del 50% y también con una frecuencia importante de trastornos nutricionales, depresión y deterioro de la red social. Incluso, fíjense que en un hospital donde el perfil socioeconómico de la población atendida es de clase media, hasta el 20% de los pacientes tienen alteración de la red social. Y no solamente es importante si los pacientes son frágiles o no, sino cuál es el perfil de fragilidad multidimensional. Fíjense que comparado con los pacientes oncológicos, los pacientes con estenosis aórtica severa tienen un perfil con mayor frecuencia de polifarmacia, de deterioro cognitivo, mientras que los pacientes con cáncer es mucho más prevalente los trastornos nutricionales, la depresión e incluso la alteración de la red social. En un trabajo que será publicado en agosto, realizado por nuestro grupo de trabajo en el Hospital Veterinario de Buenos Aires, en pacientes adultos mayores con estenosis aórtica severa, vemos cómo la velocidad de la marcha alterada está presente en un 54% de los pacientes y el deterioro funcional y la fragilidad llegan hasta casi un 50% de prevalencia. En este mismo trabajo vemos cómo la evaluación geriátrica por DRIP tuvo un impacto muy importante en el cambio de conducta. Cuando los pacientes son derivados a DRIP tienen un plan de tratamiento y luego de DRIP hay un plan de tratamiento final. Fíjense de qué manera los pacientes que tenían un plan de tratamiento inicial, el número de pacientes que tenían un plan de tratamiento inicial para TAVI era 72, luego la evaluación geriátrica fueron 45, para valvuloplastia y para tratamiento médico, el número de pacientes que se definió un plan de tratamiento
a partir de la evaluación DRIP aumentó, es decir, la evaluación geriátrica tiene un impacto muy importante y lo demostramos en este estudio en la decisión final de tratamiento en pacientes con adultos mayores con estenosis aórtica severa. En un trabajo de nuestro grupo del Hospital Italiano de Buenos Aires, próximo a publicarse, en donde evaluamos el desempeño en cuanto a predicción de mortalidad y complicaciones de los dos scores de fragilidad Fred y Edmonton, vemos en el caso del score de Fred de qué manera, a medida que aumenta el nivel de fragilidad de los pacientes, aumenta la mortalidad al año luego del implante de válvula. De manera muy interesante se empiezan a estudiar algunos biomarcadores de sarcopenia. Recuerden que la sarcopenia es la alteración de la salud muscular y está directamente relacionado con la presencia de fragilidad. El índice de sarcopenia es un índice que está basado en un cociente de creatinina cistatina. Ambos son biomarcadores de fácil acceso, no son biomarcadores caros. La creatinina conocemos que está relacionado con la función, es un marcador de función renal y masa muscular, y la cistatina es un marcador de función renal. Este cociente, en un estudio de correlación que hicimos, vemos cómo está correlacionado, valga la redundancia, con el índice de masa corporal y con pruebas de desempeño muscular como son el test de Get Up and Go y el test de velocidad de la marcha. Lo mismo demostramos en este trabajo, que los pacientes que se encuentran en el tercer cuartilo en cuanto al índice de sarcopenia tienen menor sobrevida y tienen mayor tasa de reinternaciones luego de la implantación de una válvula aórtica por vía percutánea. Otros biomarcadores interesantes son aquellos biomarcadores como la glicoproteína CA125, muy utilizada en el seguimiento del cáncer de ovario, pero que no es específica para esta patología. Es una glicoproteína que se encuentra en el mesotelio, se encuentra en el pericardio y es una proteína que se eleva en respuesta a cambios inflamatorios y a estrés hemodinámico. En este estudio realizado y publicado recientemente por nuestro grupo de trabajo, vemos cómo la presencia de fragilidad sumado a una elevación del CA125 por encima de 18 fue el mejor predictor de complicaciones y mortalidad en esta población. Les quiero mostrar para que vean prácticamente cómo nosotros realizamos un informe de DRIP en este paciente adulto mayor que iba a ser sometido a un procedimiento cardiovascular de reemplazo de válvula aórtica. Tenemos una primera dimensión de evaluación donde hacemos una evaluación por área, datos relevantes, detectamos polimedicación y medicación potencialmente inapropiada para el adulto mayor, pérdida de peso, factores de riesgo para síndrome confusional, factores de riesgo para dolor severo postoperatorio, prefragilidad biológica. Cuando determinamos la reserva, definimos que tiene deterioro de la reserva de órgano específica, tenía un compromiso respiratorio leve por EPOC y un deterioro leve de la reserva biológica, esto es prefragilidad. Con todo esto construimos el riesgo a través de escalas estandarizadas. Tiene un moderado aumento de riesgo geriátrico global para complicaciones y mortalidad. Tiene un riesgo aumentado para efectos adversos, interacciones medicamentosas, aumento de riesgo nutricional, un alto riesgo para síndrome confusional y un moderado riesgo para dolor severo postoperatorio y un leve aumento de riesgo para prolongación de los días de internación de deterioro funcional. Finalmente llegamos a las recomendaciones y manejo. Este paciente no tenía contraindicaciones geriátricas para la cirugía. Se procedió a realizar la conciliación de la medicación y dejar indicadas las indicaciones, valga la redundancia, del manejo de la medicación en el postoperatorio, y se activó la consulta con el equipo de alimentación para optimización y priorización nutricional y se dejaron para que el equipo de geriatría trabaje en el postoperatorio en todas las medidas de gestión del riesgo postoperatorio. Finalmente les dejo algunos tips para llegar. Últimos conceptos, lo que sí debo, evaluar la fragilidad en adultos mayores previo a una cirugía o procedimiento cardiovascular.
Recordar que el paciente frágil pierde fácilmente su autonomía frente a un evento estresor. Incorporar la evaluación de fragilidad para la toma de decisiones compartidas y los procesos de consentimiento informado. Lo que no debo, confundir fragilidad con comorbilidad o deterioro funcional. Son tres dimensiones diferentes. Olvidar que la fragilidad me habla de reserva basal del paciente, no olvidarnos de esto. No debo contraindicar un procedimiento solo basado en la fragilidad y nunca debo olvidar que la fragilidad es un continuo con diferentes grados de severidad. Les quiero dejar dos frases que a mí me gustan mucho y son para reflexionar. El tiempo lo cambia todo, eso es lo que la gente dice, pero no es verdad. Hacer las cosas cambia las cosas, no hacer nada deja las cosas exactamente como están. Si no fuera así, entonces seguiríamos evaluando a los pacientes con el score de Charlson. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje heredarán la tierra, mientras que aquellos que quieren saberlo todo estarán muy bien preparados para hacerle frente a un mundo que ya no existe. A todos y espero que hayan disfrutado la clase. Acá tienen mi mail, me pueden contactar como para cualquier información extra o cualquier tipo de consulta, lo que necesiten, a disposición para ayudarlos y para intercambiar experiencias. Muchas gracias a todos.